Hola a todos, bienvenidos. Soy Luzmon de Luz y Dani. Hoy vamos a transformar estas casitas de pájaro de madera a casitas encantadas de Halloween, usando cuentas para decorarlas. Primero empecé por limpiar las casitas y quitarle las partes que no iba a necesitar, y aprovechando que quedó un orificio arriba del techo, se me ocurrió la idea de intentar colgar un personaje dentro de la casa, para que no se viera tan solo el interior, algo así. Pero eso será hasta el final del video, porque primero hay que pegarle las cuentas a la casita, porque es la parte que más tiempo me va a llevar terminar. Ya cubriendo las casas con yeso, escogí esta casita para comenzar. Si les gusta este video, no olviden suscribirse a este canal. Cada casa va a tener un diseño y color diferente. Esta casa va a ser la más colorida. Para la fachada de esta casa usé los colores típicos de Halloween: negro, amarillo, verde, morado y anaranjado. Traté de hacer un efecto mosaico, porque ya ven que a uno le gustan mucho los mosaicos y no puedo dejar de hacerlos. Durante el proceso les voy a estar mostrando mis sketches y mi visión para cada casa. La primera casita es la casa fantasma, donde viven fantasmas y calabazas encantadas. El techo de esta casa hice un patrón con color negro, rojo y un amarillo anaranjado. Algo simple, pero se ve muy bonito y me gustó mucho el resultado. Y estas son mis calabazas parchadas fantasmas en tonos anaranjados, un poquito siniestras, un poquito creepy. Las bases de las tres casas las voy a hacer al final, al mismo tiempo, después de terminar de cubrir las casitas con cuentas. La segunda casa. Los colores de esta casa van a ser gris, negro y verde. Esta es la visión y mis sketches para la segunda casa. La casa del castillo del murciélago. Aquí traté de usar una variedad de cuentas en tonos grises para crear una ilusión de un castillo de piedra. Hubo un intento. Ya que las casas son un poco pequeñas a comparación de esta otra casa que hice anteriormente, hacer imágenes detalladas en estas casitas fue muy difícil, y por eso opté por diseños simples y no muy detallados, para no batallar tanto. Para los lados de la casa usé cuentas largas para que hubiera una variedad y pues no se viera todo igual. Y aquí les voy a mostrar mi desorden, mi tiradero durante el proceso de hacer estas casitas. Y también les voy a mostrar la cosa más fea que he hecho en toda mi vida, que es este intento de murciélago. Este intento de murciélago, la verdad se ve muy feo y no me gusta para nada. Y además me di cuenta que le faltaron las orejitas, así que decidí ponérselas a ver si mejoraba un poquito el diseño. Y pues la verdad no mejoró nadita, pero así lo dejé y vamos a ver si al final tengo el tiempo suficiente para acomodarlo. Pero continuemos con Frankenstein, que como pueden ver es un diseño muy simple de hacer. Ya cuando terminé el suéter de Frankenstein me di cuenta que parecía un suéter de Navidad. Así que le vamos a añadir un poquito de personalidad a Frankenstein y vamos a decir que secretamente él ama la Navidad. Y para los ojos de Frankenstein estoy usando estos stickers en forma de círculo. Y no tenía negras, pero no pasa nada. Las pinté con un marcador negro y ya está. El fondo de esta pared no me gustó cómo se veía muy triste y apagado, así que la quité y lo cambié, pero antes más pegamento, porque ya se me secó el que tenía. Lo cambié por un tono gris y creo que fue una muy buena decisión, ya que resalta un poquito más Frankenstein. Para el techo de esta casa hice un vampiro y una brujita.
Y aunque son diseños simples, me costó muchísimo trabajo que me quedaran derecho, especialmente el vampiro. Y aunque no lo puedan ver tan bien, le hice sus colmillitos. Para el fondo del techo traté de hacer el mismo diseño que la fachada de la casa. Y aquí en esta parte estoy usando cuentas tilas para que haya un poquito de variedad y textura y no se verá todo igual. Y me encantó cómo quedó, es una de mis partes favoritas. Y esta parte de aquí no me gustó que se vieran los orificios, así que lo cubrí. La casita número 3. Cuando vi esta casita, lo primero que me inspiró fue un sombrero de bruja. Así que traté de transformarla con mi poca habilidad con la clay. Y como pueden ver, quedó muy chueco. Pero continuemos. Para la tercera casa. La casa donde vive un gato con un sombrero mágico. Esta casita tiene el diseño más simple de las tres. Decidí no añadirle muchos personajes porque no quería que arruinaran el patrón de las líneas verticales, porque me estaba gustando mucho cómo se estaba viendo. Esta casita tiene el diseño más simple de las tres. Decidí que no iba a añadir muchos personajes porque hubiera arruinado el patrón de líneas verticales que estaba haciendo y me estaba gustando muchísimo y no quise arruinarlo, ya que iba a ser muy difícil continuarlo con los personajes atravesados y lo iba a arruinar. Para el sombrero usé un mix de cuentas largas y cuentas telas en tonos negros. Y también le añadí un toque de morado, ya que no quería que fuera completamente negro porque quería añadir un gatito negro. Para la parte trasera de esta casa hice mi mejor esfuerzo para hacer un gato fantasma. Y la verdad me sorprendí a mí misma, ya que no tenía mucha esperanza después de mi intento de murciélago, pero quedó muy bien. Y ya que iba a ser muy difícil continuar el patrón de líneas blancas y negras, decidí usar solo un color para el fondo de esta área. Y escogí el color morado para que combinara con el resto de la casa. Para la puerta traté de hacer un morado negro y no me gustó. Y luego traté con un morado más oscuro, pero tampoco me gustó. Así que mejor lo dejé todo del mismo tono morado. Ya terminada toda la parte con cuentas, es hora de la iluminación. La idea es introducir estas luces al interior de la casa para que se iluminen y se puedan ver los personajes que voy a colgar al interior de las casitas. Aquí para la segunda casa usé un poquito más de mi inteligencia y metí las luces así, que era muchísimo más fácil y rápido de cualquier cosa que estuviera haciendo anteriormente. Y aquí fue cuando me di cuenta de mi error. No pensé que cuando uniera las dos partes el cable iba a quedar entre la casa y la base. Así que tuve que sacarlas y volverlo a hacer. Ya que si algún día se llegan a fundir las luces, sería muchísimo más fácil reemplazarlas así. Aquí cubrí mis casitas con plástico para no ensuciarlas cuando estuviera trabajando con la clay. Para la puerta de esta casa usé estos palitos de madera y los pinté. Y ya secada la clay es hora de pintar las bases. Usé los mismos tonos de colores de las casas para que combinaran. Y aquí como pueden ver se me cayó al piso mi casita, se me despostilló y se arruinó el borde. Pero pues ni modo, hay que continuar. Y pintar los bordes fue difícil, ya que tenía que tener mucho cuidado
de no pintar las cuentas. Para poder crear los personajes o decoraciones que iban a ir dentro de la casa, estoy usando plástico mágico o plástico que se encoge. Añadí un poquito de gloss para protegerlos y para que brillaran más. También hice estas calabacitas con clay para usarlas como extra decoraciones. Y ya por fin llegó la hora de ver si iba a poder colgar mis decoraciones o personajes dentro de las casas. Para la casa fantasma le colgué un fantasma blanco y para la casa de gato encontré este dije en forma de gato negro. Casa castillo le colgué un murciélago, porque vamos a decir que es la mascota del castillo. Usé un poquito de clay para poder tapar el orificio y para que el hilo de metal se sostuviera. Y después lo cubrí con cuentas. Y aquí está el resultado final. Díganmelo en los comentarios cuál fue su casita favorita. Para mí es difícil de escoger, pues yo las diseñé y me gustó el resultado de las tres, excepto claro ese murciélago. Y aunque sí fue mucho esfuerzo, me gustaría volverlo a hacer el próximo año y así poder tener una colección de casitas de Halloween. Espero que les haya gustado este video. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.